Increíble rescate. Madre Tigre enfrentó a una serpiente gigante y reveló su poder oculto. Isela siempre había sido una guerrera. Después de la muerte de su esposo, el dolor no le había dado tregua, pero cada día se levantaba con el peso del mundo sobre sus hombros. En aquel pequeño pueblo mexicano, rodeado de montañas y selvas, las miradas de algunos vecinos eran como flechas, y ella, con su pequeño taller de costura, tejía más que prendas, estaba tejiendo la esperanza para Diego, su hijo valiente y soñador. La plaza central, un refugio para festivales y tradiciones, siempre traía consigo un eco de risas, pero también susurros de juicio. Isela se acordaba de las historias que su abuela narraba acerca de los guerreros de antaño, y en su pecho palpitaba la fuerza que también corría por sus venas. Una tarde, mientras las luces del atardecer comenzaban a teñir el cielo de naranja, Diego decidió aventurarse por la selva. «Mamá, solo un ratito», le había dicho, pero Isela sabía que la curiosidad podía ser peligrosa. A pesar de sus advertencias, la inquietud de Diego era más fuerte, y se adentró en aquel paisaje prohibido, como un pequeño explorador en busca de tesoros ocultos. Pero cuando Isela escuchó el grito ahogado de su hijo, sintió que todo se le desmoronaba. La serpiente gigante, con su piel brillante y ojos que parecían pozos oscuros, se había enredado con él en un abrazo mortal. El miedo se apoderó de Isela, y su corazón latía con fuerza, como un tambor en la noche. Corrió hacia la selva con la esperanza de encontrarlo a salvo, cada paso un acto de valentía. El rugido del viento se mezclaba con su aliento acelerado, y en su mente resonaban las palabras de su abuela: las mujeres de nuestra familia son fuertes como tigres. Pero en ese momento, la serpiente se acercaba, y el destino de su hijo pendía de un hilo. «¡Diego!». Su voz fue un grito de desesperación, que resonó entre los árboles. En ese instante, algo en su interior despertó. Isela sintió una energía ancestral fluir por sus venas, una conexión con todas las mujeres que habían luchado antes que ella. Ya no era solo una madre, era una leona dispuesta a enfrentar cualquier adversidad. Con una ferocidad que sorprendió incluso a su propio ser, se lanzó hacia la serpiente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el aire se llenaba de tensión, Isela se plantó ante la serpiente, y con un grito que resonó como un trueno, enfrentó el peligro. Los ojos del pueblo, que siempre habían mirado con desdén a la madre soltera, ahora veían a una heroína de carne y hueso. En ese momento, la transformación era palpable, no solo en su corazón sino en la percepción de aquellos que la rodeaban. Con la adrenalina al máximo, las manos de Isela se apoderaron de la situación, y mientras lograba liberar a Diego, las barreras del miedo y el juicio comenzaron a desmoronarse. Al abandonar la selva, con Diego a su lado, el pueblo observaba atónito a la madre tigre y a su valioso hijo. ¿Podría Isela cambiar su historia y abrir nuevos caminos en la vida de ambos? La respuesta, como un eco en el viento, aún estaba por descubrirse. El sol ya se había escondido tras las montañas cuando Isela y Diego emergieron de la selva, sus corazones aún acelerados por el miedo y la adrenalina. Los murmullos del pueblo llenaban el aire, pero ahora sonaban diferentes. La gente no solo veía a Isela como la madre soltera del pequeño Diego, la contemplaban como una mujer valiente, capaz de enfrentarse a la oscuridad. Pero ni ella ni su hijo tenían tiempo para asimilar lo sucedido. Isela sintió que esa victoria era solo el inicio de una lucha mucho mayor. «Vamos, hijo, no debemos quedarnos aquí», dijo Isela con una determinación renovada, tomando la mano de Diego y comenzando a caminar hacia su hogar. Sin embargo, a medida que avanzaban, no podían ignorar las miradas que les seguían. No eran solo miradas de curiosidad, sino de admiración y respeto. Algo dentro de Isela se iluminó. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus pasos marcaban la diferencia, que su historia podía ser reescrita. Al llegar a su hogar, el taller de costura parecía más acogedor que nunca. Los retazos de tela, que antes eran solo pedazos de su vida diaria, ahora representaban oportunidades para un nuevo comienzo. «Mamá, fuiste increíble», exclamó Diego, sus ojos brillando con admiración. «Como un tigre feroz». Isela se agachó a su altura,
acariciándole el rostro. Y tú, mi pequeño, fuiste valiente también, respondió, el amor inundando sus palabras en los días siguientes, y Sela decidió que era hora de convertir ese instinto de lucha en algo constructivo. Con cada prenda que cosía, se alejaba un poco más de la tristeza y se acercaba a la mujer que siempre había querido ser. Sus diseños comenzaron a reflejar no solo su lucha personal, sino también su historia y la de otras mujeres del pueblo que enfrentaban sus desafíos. La plaza central, una vez escenario de juicios silenciosos, se volvió el lugar donde exhibir sus creaciones. Sin embargo, a pesar de su éxito, Isela sentía que aún había un misterio que se ocultaba tras aquel encuentro con la serpiente. Una noche, mientras trabajaba en un vestido de tonos vibrantes, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mira que no había vuelto a pensar en la serpiente, pero la imagen de aquellos ojos oscuros se le presentaba de nuevo. ¿Qué significaba todo eso? Había algo más en su vida que la esperaba. Diego, percibiendo la inquietud de su madre, interrumpió su reflexión. Mamá, ¿crees que la serpiente volverá? La pregunta lo sorprendió. Isela sonrió, pero sus pensamientos vagaron hacia un lugar oscuro. No lo sé, hijo. Pero sé que ahora tengo la fuerza para enfrentarla, afirmó, convenciéndose más a sí misma que a su pequeño. Lo que ella no sabía era que la serpiente no solo había dejado huellas en su memoria, sino también en su destino. Una mañana, mientras las primeras luces del amanecer atravesaban la selva, Isela fue despertada por un sonido extraño. Era un silbido, profundo y ominoso, que parecía surgir de las sombras del bosque. Con el corazón en la garganta, se preguntó si el eco del pasado finalmente la había alcanzado. Tenía que enfrentar sus miedos, y esta vez, no solo por ella, sino también por Diego. Mientras los recuerdos de la serpiente danzaban en su mente, Isela sabía que debía descubrir la verdad detrás de aquella criatura. La selva la había llamado de nuevo, pero esta vez, iría con un propósito, con determinación en su mirada, y la fuerza de todas las guerreras de su familia resonando en su interior. Isela se adentró de nuevo en la selva, lista para enfrentarse a la oscuridad que una vez la había atemorizado. Y así, sin saberlo, el verdadero desafío apenas comenzaba. La selva parecía cobrar vida a su alrededor mientras Isela caminaba con determinación. Los sonidos desconocidos se mezclaban con el crujir de las hojas bajo sus pies. Cada paso que daba era una mezcla de miedo y valentía. ¿Qué secretos le aguardaban en esa oscuridad densamente poblada? Recuerda, Diego, no te alejes de mí, le advirtió Isela, aunque sabía que el pequeño no era cualquier niño. Él, como ella, había demostrado ser fuerte, incluso en momentos de angustia. A su lado, Diego miraba con ojos curiosos y un poco de inquietud. Avanzaron más profundo en la selva, donde la luz del sol apenas se filtraba por el follaje. Un escalofrío recorrió la espalda de Isela cuando el silbido resonó de nuevo. Era más intenso, más inmediato, como si algo estuviera esperando, acechando. «Mamá, ¿sientes eso?», preguntó Diego en voz baja, su pequeña mano apretando la de Isela. «Sí, hijo. Pero debemos seguir adelante», respondió, sintiendo cómo se reforzaba su determinación. La imagen de la serpiente se asemejaba a una sombra en su mente. No era solo una bestia, también representaba miedos, pasados oscuros y secretos que aún no había confrontado. Tras unos momentos, un claro se presentó ante ellos. Allí, un viejo árbol, más grande que cualquier ser que Isela había visto, se alzaba como un guardián de verdades olvidadas. Al acercarse, sintió el aire vibrar de manera extraña, como si el mismo espacio resonara con el eco de historias antiguas. «Mamá, ¿el árbol habla?», preguntó Diego, apuntando con inquietud. La curiosidad de su hijo casi tranquilizó su propio nerviosismo. «Es solo el viento, cariño. Es un lugar mágico, y todo puede ser posible aquí», dijo Isela, aunque su corazón latía fuerte. Sin embargo, en el fondo de su ser, resonaba una intuición. Era el momento de desentrañar lo oculto. Al tocar el tronco rugoso, una visión le golpeó de inmediato. Nubes tormentosas, sombras danzantes, y de repente, la serpiente. Los ojos oscuros de la criatura brillaban con intensidad mientras la imagen se volvía vívida. Isela supo que no solo estaba enfrentando a un ser legendario, sino que también se estaba viendo a sí misma en la serpiente. Una mezcla de potencial y temor. Diego, viendo la expresión de su madre, preguntó: «¿Qué ves, mamá?». Su voz era como un susurro en el aire. «Voy a encontrar respuestas, hijo. Hay un propósito detrás de esto», dijo,
aún tocando la corteza del árbol como si pudiera extraer su misma sabiduría. De repente, el silbido resonó de nuevo, esta vez acompañado de un leve movimiento en la maleza. Isela, con una mezcla de miedo y valentía, se dio la vuelta. Allí estaba, la serpiente. Era como un sueño hecho realidad, gigantesca, majestuosa y aterradora. Su piel brillaba con matices que parecían cambiar cada vez que Isela la miraba. ¿Por qué has venido? ¿Buscas venganza o respuestas?, le preguntó Isela, retando a la criatura con su mirada. Su voz temblaba levemente, pero dentro de ella ardía una llama de desafío. La serpiente se acercó lenta y deliberadamente, sus ojos fijos en Isela. He venido para revelarte lo que ocultas, siseó con una voz profunda que resonó en el aire. Isela sintió como la adrenalina inyectaba poder en sus venas. En ese momento, supo que más allá del miedo, había una conexión ancestral entre ellas. Sería una batalla, sí, pero no solo de fuerza, sería una lucha de descubrimiento. Fue entonces cuando comprendió que el verdadero desafío no era solo enfrentarse a la serpiente, sino abrirse a su propia verdad. La selva no representaba solo un lugar lleno de sombras, era un espacio para la transformación. Y con una resolución renovada, Isela se preparó para el conflicto que cambiaría no solo su destino, sino también el de Diego. Estoy lista para la verdad, declaró, mientras Diego, con ojos brillantes, observaba a su madre con admiración. Así, ¿la batalla comenzó? ¿Sería capaz de desentrañar el poder oculto que la serpiente prometía? La serpiente inclinó su cabeza, como si hierbas que bailaban al viento se inclinaran ante su paso. Isela sintió el peso de su mirada, como si cada escama resplandeciente contara historias que solo ella podía escuchar. El aire se tornó eléctrico, casi palpable, y los latidos del corazón de Isela resonaban en sus oídos, retumbando junto al siseo de la criatura. ¿Qué es lo que oculto?, preguntó Isela, su voz más fuerte ahora, empujada por la urgencia que sentía en su interior. Necesitaba respuestas, pero también sabía que eso significaría enfrentar partes de sí misma que había mantenido a distancia. La serpiente se desplazó con un movimiento fluido, como un río que encuentra su camino a través de rocas. El miedo y la tristeza han sido tus compañeros, pero también lo han sido el amor y la fuerza. Has estado huyendo, Isela. Sus ojos brillaban como dos faros en la penumbra. Diego, sintiendo la tensión en el aire, se acercó instintivamente a su madre, estrechándose a su lado. Isela le dio la mano, su pequeño contacto la anclaba a la realidad en medio de la vorágine emocional que la invadía. No estoy huyendo, replicó con determinación, aunque dentro de ella comenzaban a aflorar viejas heridas. La serpiente se detuvo y, por un breve momento, Isela vio en su piel los reflejos de sus propios recuerdos, risas perdidas, abrazos de su madre, despedidas llenas de lágrimas. Tú también sabes lo que significa perder, dijo la serpiente, casi como un eco de sus pensamientos. Pero ahora es tiempo de recuperar todo lo que puede salvarte. Solo entonces podrás desatar el poder que llevas dentro. Isela sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo tratando de olvidar su pasado que casi se había olvidado de su propia fortaleza. La selva, cuando la miraba con ojo humano, parecía amenazante. Pero ahora, en este momento, la percibía como un sistema interconectado de vida, donde cada rincón guardaba secretos y sabiduría. Eres más que una madre, más que un miedo. Eres una guerrera, declaró la serpiente, su tono profundo resonando como un mantra perdido. La criatura giró con gracia, invitando a Isela a seguirla. Ven, hay más por descubrir. Sin dudarlo, Isela tomó la mano de Diego con firmeza y avanzó tras la serpiente, que la guiaba a través de la maleza. Los árboles parecían susurrar, inclinándose un poco a su paso, como si celebraran su viaje. Cada hoja crujía con la promesa de revelaciones por venir. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Diego, mientras su curiosidad superaba su miedo. Isela sonrió, sintiendo como su corazón se iluminaba con la esperanza. No lo sé, pero estoy segura de que será un lugar donde podamos sanar y descubrir quiénes somos realmente, respondió, dándole un apretón que le transmitía confianza. Un destello de luz apareció entre los árboles, brillante y cálido. A medida que se acercaban, Isela pudo detectar el murmullo del agua, un río resplandecía como un espejo de cristal, y en su orilla, flores multicolores florecían con vigor. Allí, el aire olía a flores silvestres y a tierra mojada, como un hogar olvidado. Este es solo el principio, anunció la serpiente con un giro de su cola, su sabiduría irradiando como el sol que empezaba a filtrarse. Aquí es donde enfrentarás el verdadero desafío.
Pero recuerda, lo que hay en tu interior es más poderoso de lo que crees. Isela sintió como su pecho se llenaba de energía, una mezcla de emoción y desafío. En ese instante, todas las dudas comenzaron a desvanecerse ante el poder que latía dentro de ella. Quería gritar, reír, llorar y abrazar el destino que las selvas ofrecían, pero antes de que pudiera disfrutar plenamente del momento, un grito rompió el aire tranquilo. No venía de la selva, sino de algún lugar lejano pero familiar. Isela se congeló. Diego, ¿escuchaste eso? Sí, mamá, ¿qué fue? Titubeando, su pequeño rostro se volvió pálido, mientras la ansiedad empezaba a tomar forma con cada latido del corazón. Ese es como si alguien estuviera llamando, murmuró Isela, sintiendo su instinto maternal despertar. La paz que había sentido hasta entonces se dispersó en un instante, el crujido de hojas a sus espaldas se tornó más intenso, hasta que Isela se dio cuenta de que no estaban solas en este claro. Otras sombras se acercaban, sombras que sacudían la tranquilidad que había comenzado a desplegarse. Todos los secretos tienen un precio, siseó la serpiente, mientras la tensión crecía en el ambiente, Isela tomó aire. La selva había venido a ofrecerle respuestas, pero ¿estaba dispuesta a arriesgar todo para obtenerlas? Las sombras se acercaban, y en un instante, las verdaderas pruebas de su valentía y poder comenzarían. El aire chisporroteaba con una mezcla de inquietud y expectativas. Isela sintió como los latidos de su corazón resonaban en la selva, un tambor que marcaba el compás del miedo y la curiosidad. Las sombras que se acercaban se definieron y formaron figuras, cada una con un aura de misterio que envolvía el claro. La serpiente permanecía a su lado, firme y atenta, como un vigilante que sabía que todo dependía de Isela en ese instante. ¿Quiénes son?, preguntó Isela, aunque su voz sonaba más suave de lo que pretendía. Una de las sombras dio un paso adelante, y en un asomo de claridad, Isela pudo distinguir un rostro, uno que parecía familiar y extraño a la vez. «Soy el eco de tu pasado», dijo una mujer de cabello oscuro y ojos profundos, que guardaban historias escondidas. «He venido a recordarte lo que olvidaste». Diego apretó la mano de su madre con fuerza, sintiendo la incertidumbre en el aire. La mujer comenzó a acercarse con lentitud, y cada paso hacía que Isela sintiera la culpa y el amor entrelazados en su pecho. El frío de los recuerdos la envolvía, como si el viento susurrara viejas confesiones que había intentado enterrar. «¿Me conoces?», Isela se atrevió a preguntar. Apenas movió los labios, temiendo que la respuesta la desbordara. «Soy tu madre», proclamó la mujer, haciendo que el corazón de Isela se detuviera un instante. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y aunque había pasado mucho tiempo sin escuchar esa palabra, sentía que sabía, en el fondo de su ser, que sí. «Siempre he estado contigo, aunque no lo recuerdes». Los árboles parecían contener la respiración mientras la revelación se deslizaba como un murmullo entre las hojas. Isela intentó comprender, conectar los puntos de su vida que siempre se habían sentido perdidos. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué aquí? Porque enfrentarte a tus miedos es el primer paso para recordar tu fuerza, susurró la mujer. La serpiente comenzó a moverse, como si aprobara las palabras de su madre. La selva está viva, Isela, y refleja cada fragmento de tu alma. Este es un lugar de sanación. Es el momento. Con el aliento detenido, Isela buscó una señal en el rostro de su madre. Ella vio los años pasados y las tensiones en cada línea de su piel. ¿Por qué te fuiste? La pregunta salió de sus labios con un tono que resonaba entre el dolor y la ira. Porque a veces, las decisiones que tomamos no son las que deseamos. Sentí que era lo mejor para ti. Las palabras, dulces y amargas, flotaban entre ellas. Pero ahora estoy aquí para guiarte en tu camino hacia la recuperación. Ese grito que escuchaste era una llamada de auxilio. Hay muchos que te necesitan. ¿Qué necesitas que haga? Isela preguntó, sintiendo el fuego del propósito encenderse en su interior. La tensión de la selva parecía estar a punto de explotar en un rugido. Descubrir tu poder. Solo así podrás enfrentar a lo que se acerque. Están buscando destruir lo que hay de ti. Pero tú. La mujer hizo una pausa, sus ojos centelleaban en la luz que se filtraba entre los árboles. Tú no estás sola. Al escuchar eso, Isela sintió que en su interior surgía una oleada de energía. No voy a dejar que me derriben, proclamó, su voz resonando en el aire como un desafío,
potente y decisivo. Fue en ese momento que el crujido de hojas se intensificó y la sombra gris que se acercaba se definió del todo, una criatura enorme, imponente, sus colmillos brillaban con la luz del sol. La serpiente se interpuso, lista para protegerlas, mientras el gran tigre de la selva se alzaba, su mirada fija en Isela. «Esta es la prueba», dijo la serpiente con firmeza. «Debes ser valiente. Tu poder se revela en el esfuerzo de proteger a quienes amas». Isela sintió que la adrenalina corría por sus venas. Enfrentar a esa criatura era más que un desafío físico, era un viaje al interior, al corazón de su fortaleza. Miró a Diego, quien la observaba con admiración y miedo al mismo tiempo. «Estoy contigo», le aseguró él, y esas palabras fueron la chispa que encendió el fuego en su alma mientras se preparaban para la confrontación. Isela se dio cuenta de que no solo luchaba por ella, sino por todo lo que había amado y perdido. La selva era su aliada, y había llegado el momento de desatar el poder que llevaba dentro. La batalla por su propia verdad estaba a punto de comenzar, pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un susurro caliente sopló a través del claro, revelando una última advertencia: «No todos los que se acercan son enemigos». La serpiente giró la cabeza hacia Isela, dejando a la joven con más preguntas que respuestas. Isela se preguntó entonces: ¿quiénes eran esos que se acercaban y qué secretos podrían ocultar? La selva había despertado y con ella, una historia repleta de giros inesperados. Isela pudo sentir la energía en el aire palpitar como una cuerda tensada, a punto de romperse. La figura del tigre, majestuosa y amenazante, avanzaba con pasos cautelosos, sus ojos fijos en ella. Un músculo de su pecho se contrajo, sintiendo el peso de la mirada de su madre. Era un momento que desafiaba las palabras, como si el tiempo en la selva se hubiera detenido para observar. «No es solo un animal salvaje», murmuró la serpiente, recordándole que el propósito de esta criatura era más profundo de lo que parecía. «Ese tigre representa tanto tu miedo como tu fuerza». Isela sintió un escalofrío recorrer su columna. Nunca había visto un tigre tan de cerca, pero la materia de sus propios miedos se estaba tejiendo con su valentía. Estaba en juego algo mayor que ella, y en ese instante, comprendió que el tigre no era el enemigo, era un guardián de su verdadero poder, un maestro en el arte de la supervivencia. Con un profundo suspiro, Isela decidió enfrentar la situación. Avanzó lentamente hacia el tigre, dejando que su presencia tranquilizara su corazón errante. «No estoy aquí para pelear», dijo, su voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Me he perdido en la selva de mis propios temores, pero ahora sé que debo encontrar lo que realmente soy». En ese momento, el tigre se detuvo. Su gran cabeza se inclinó ligeramente, como si estuviera evaluando las palabras de Isela. La serpiente se acercó, entrelazándose con su cuerpo, como un recordatorio del vínculo que había nacido entre ellas. En su piel escamosa, Isela sintió la vibración de las antiguas energías de la selva, latentes y poderosas. «Esto no es solo acerca de ti», continuó la mujer frente al tigre, gesticulando hacia Diego. «Hay otros que dependen de tu fortaleza. Los que crees que aman, los que luchan a tu lado». Miró a su hijo, quien respondía con expectativa. «Ellos también deben saber quién eres. Tu valentía se reflejará en su valentía». A medida que la luz del sol se colaba a través de las hojas, el tigre pareció relajarse, sus músculos tensos disminuyendo poco a poco. Entonces, con un rugido profundo que resonó como un eco de potentados siglos pasados, se giró, invitándola a seguirlo. Isela asintió, dándose cuenta de que era hora de dar el primer paso hacia la verdad. El tigre guiaría su camino, mientras que la serpiente continuaba recordándole la sabiduría de su interior. Siguió al gran felino mientras se adentraba en la profundidad de la selva, cada paso resonaba como un latido colectivo del corazón del mundo. Diego corrió tras ella, su conexión se volvía más fuerte con cada momento. La esencia de la selva, cargada de vida, parecía aplaudir su determinación. Pero el camino no solo estaba lleno de flores y luz, a lo lejos, oscuras sombras acechaban. Isela podía sentirlas, amenazantes y ansiosas. «Recuerda que no estás sola, Isela», le dijo su madre, y su voz era como un canto reconfortante en medio del inevitable caos. «La selva te protegerá si recuerdas tu fuerza». El tigre se detuvo nuevamente, y allí, en un claro, Isela vio lo que parecían ser otros seres conocidos. Pero no solo eran animales, eran figuras que parecían humanoides, detenidas en el tiempo, observando con atención. Eran los que había perdido, los que habían caminado junto a ella en su vida,
algunos rostros conocidos de su infancia, otros desconocidos. ¿Quiénes son?, preguntó Isela, su curiosidad avivando el fuego en su interior. Son los ecos de tu vida, contestó la serpiente con seriedad. Y quizás, el próximo paso sea enfrentarte a ellos también. Isela sintió como su corazón se aceleraba mientras comprendía que la verdad estaba lista para revelarse. La selva se estremeció bajo sus pies, y un nuevo desafío se presentaba. ¿Qué secretos guardarían aquellos rostros? ¿Era esta la batalla final por su identidad? Cada paso hacia el futuro se sentía más pesado, pero también más emocionante. La selva no solo guardaba sus miedos, sino también su luz. La verdad estaba a punto de liberarse, pero, en ese momento, un grito resonó a través del aire, advirtiendo que el peligro no se había disipado. ¿Qué hay detrás de esos rostros? La pregunta flotó en la atmósfera, generando una revolución de incertidumbre. Isela cerró los ojos, recordando la voz de su madre, y con eso, se reunió con su coraje. El destino la estaba llamando, y estaba lista para entonces, no solo dar la cara a su pasado, sino descubrir el futuro que aún la esperaba. Isela apretó los ojos con fuerza, tratando de desvanecer el eco del grito en su mente. Las figuras ante ella, ahora claramente visibles, parecían absorber la luz del sol, creando un halo de incertidumbre. Sin embargo, había algo familiar en sus rostros, una mezcla de amor y sufrimiento que la desgarraba por dentro. ¿Por qué están aquí?, preguntó, su voz temblorosa, más allá del manejo de su valentía. La serpiente, siempre atenta, se enroscó con más fuerza alrededor de su brazo, como si le inyectara energía. Son las sombras y las luces de tu vida, respondió. Cada uno lleva un pedazo de ti. Ellos han sido parte de tu viaje, y cada uno tiene algo que enseñarte. Diego permanecía a su lado, sus ojos grandes llenos de un asombro que Isela sintió como un ancla. Mamá, ¿puedes hablar con ellos?, preguntó con una inocencia que la atravesó como una flecha. Debo hacerlo, respondió Isela, cada palabra un reto a su propio miedo. No solo por mí, sino también por ti. Se adelantó un paso, repitiendo en su corazón las palabras de su madre sobre ser fuerte. En lo más profundo de su ser, un ansia de reconciliación surgió, como un río que buscaba su cauce. Los rostros tomaron forma, cada uno desprendía una energía única. Entre ellos, pudo distinguir la sonrisa traviesa de su hermana, la tristeza dolorosa de su padre, y la eterna calidez de su abuela, quien siempre había sido su guía. Isela sintió que una corriente emocional la atravesaba. Era un torrente, una mezcla de alegría y duelo, un abrazo apretado del pasado que pedía ser liberado. ¿Por qué no estuviste a mi lado cuando más te necesité? La voz se le escapó, cruda y honesta, mientras miraba a su hermana. Pero, en lugar de huir, ella sonrió, mostrando resignación y amor a la vez. Isela, estuvimos contigo en cada paso. Nunca nos fuimos realmente, respondió su hermana, su voz sonando como un eco familiar en la selva. Siempre estuviste rodeada de nuestra esencia, pero a veces, los miedos tapan lo que más amamos. Con cada palabra, ese tirón en el corazón de Isela se aligeraba, como si las raíces de su dolor comenzaran a aflojarse. Se dio cuenta de que ya no era solo un eco, era un murmullo construido a partir de recuerdos compartidos, ahora listos para abrazar la luz de la verdad. Diego giró su cabeza hacia su madre, su voz pequeña pero llena de curiosidad. ¿Podremos, entonces, ser como ellos? ¿Poderosos? ¿Valientes? Isela detuvo su mirada en los ojos de su hijo y se sintió revivir. Sí, Diego. Seremos más poderosos juntos. Aprenderemos de ellos y encontraremos nuestro camino. La conexión entre ellos se intensificó, y la selva pareció resonar con su promesa en ese instante. Mientras los ecos de la vida se entrelazaban con su realidad, el tigre se adelantó, su presencia imponente se convertía en un símbolo del poder que Isela estaba empezando a descubrir. Pero no todo era calma, un sonido repentino rompió la atmósfera, un crujido distante, como si la selva misma se preparase para un asalto. ¿Qué fue eso?, preguntó Diego, su voz ahora un susurro. Isela sintió la invasión de un nuevo miedo, pero lo abrazó. Puede que sea una prueba más, dijo con firmeza. Nos toca defender lo que hemos encontrado. Su mano se aferró a la suave piel del tigre, sintiendo su fuerza y valentía. Recuerda, susurró la serpiente, quien eres es más grande que cualquier sombra que desee cernirse sobre ti. A medida que se preparaban, los rostros en el claro parecían sonreír,
fomentando en ella un coraje renovado. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una figura oscura emergió de entre los árboles, sus ojos, crueles y penetrantes, se fijaron en ella. Isela inhaló profundamente. Era el momento de enfrentarse a lo desconocido, a lo que la esperaba. No estoy sola, se dijo en su interior. Soy la red de muchos. El tigre se colocó en posición de ataque a su lado, listo para dar pelea. La selva rugió, anticipando el desafío que estaba a punto de desatarse. Isela sintió como su fuerza interior comenzó a fluir, lista para enfrentarse a lo que vendría. Pero en el fondo, una pregunta inquietante flotaba en el aire: ¿sería suficiente su reciente descubrimiento para proteger a los que amaba? ¿Podría realmente enfrentar lo que acechaba en la oscuridad? La batalla apenas comenzaba. El aire se volvió espeso, pesado con la expectativa de la confrontación inminente. La figura oscura avanzó, sus movimientos fluidos como los de un depredador en acecho. Isela sintió como el pulso de su corazón se aceleraba, retumbando en su pecho como un tambor de guerra. «Estamos listos», murmuró al tigre, cuyos ojos brillaban con ferocidad. La sombra se detuvo, y en un resplandor escalofriante, reveló su forma grotesca y retorcida. Era una serpiente gigante, sus escamas negras absorbían la luz como un agujero negro. Un miedo ancestral se apoderó de Isela, recordándole cuentos de su infancia. Pero también había un fuego encendido en su interior, un deseo latente de proteger a su hijo. «Mamá». Diego gritó, sus ojos desbordando temor mientras se aferraba a su brazo. El niño vislumbró el peligro y, aunque asustado, su fe en ella era inquebrantable. «Eres fuerte». Isela miró a su hijo y la danza de emociones que habitaban su pecho se desvaneció, convirtiéndose en determinación. «Nos enfrentaremos a esto juntos», declaró, su voz resonando con el eco de las figuras que la rodeaban. Las sombras de su familia parecían cobrar vida a su alrededor, acogiéndola en este momento decisivo. La serpiente lanzó un silbido venenoso, serpenteando rápidamente hacia ellos. Isela sintió la energía del tigre a su lado, preparada para luchar. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, con la serpiente a la vista. La selva pareció vibrar a su alrededor, el aire se tornó electrizante. El tigre rugió, su fuerza alimentando la valentía de Isela. Mientras la serpiente se lanzaba, Isela recordó las enseñanzas de su madre. «El poder está dentro de ti», resonó en su mente. Con una profunda inhalación, canalizó su miedo y lo transformó en fuerza. Alzó sus manos en dirección a la serpiente, sintiendo como una energía cálida empezaba a brotar de su ser. «No temeré», gritó, y al hacerlo, un destello de luz emergió de su pecho, iluminando la oscuridad que la rodeaba. La serpiente se detuvo, sorprendida por la repentina explosión de poder. Isela se dio cuenta de que la luz no solo la envolvía a ella, sino también a Diego y al tigre. El brillo se convirtió en una barrera, un campo de energía que desafiaba a la serpiente y que, en ese momento, Isela reconoció, era el amor que la unía a su familia. Juntos, eran irresistibles. La serpiente se retorció, buscando la manera de romper esa defensa, pero Isela sintió que la luz solo se intensificaba, alimentada por el amor de aquellos que había perdido y por la fe de su hijo. «Esta es nuestra hora», exclamó, dejando que el poder fluyera completamente a través de ella. Con un movimiento decisivo, apuntó hacia la serpiente que la acechaba. La esfera de luz se expandió, envolviendo a la criatura en un fulgor brillante. La serpiente emitió un grito desgarrador. A través de sus escamas brillantes, Isela pudo ver sucesos sombríos en su interior, sombras del pasado que absorbían su propia tristeza. En ese instante, entendió que también había dolor en la serpiente, había oscurecido su esencia con el miedo. «Sé quién eres, también tienes una luz», le habló Isela, su voz ahora serena. La habitación de aire caliente que había construido pulsaba con una energía vibrante. «Deja que te alcance, no tienes por qué luchar». Algo en los ojos de la serpiente cambió, el odio se desvanecía lentamente. Isela extendió su mano, no en busca de una lucha, sino de conexión. Pero el tiempo parecía volar, y la desesperación de la serpiente aún la mantenía atrapada. ¿Podría ella romper el ciclo de sombra? ¿Lograría transformar ese grito de dolor en una búsqueda de redención? El impulso por descubrir la verdad escondida en la oscuridad gritaba en su interior, pero el tiempo se agilizaba. Una opción se abría antes de que la luz y la sombra se entrelazaran. Pero el desenlace aún estaba por llegar.
La guerra entre el poder de la luz y la desesperación acechaba. ¿Podría Isela restaurar la paz en su corazón y el de la serpiente? La lucha apenas comenzaba. El grito de la serpiente resonó en el aire, un eco desgarrador que atravesó la selva y la hizo vibrar. Isela sintió el temblor en su pecho, pero su luz aumentaba, generando un calor reconfortante en medio del caos. Este es el momento, no puedo desistir, se repetía, mientras veía que el brillo en la mirada de la serpiente comenzaba a debilitar la hostilidad de su forma. La criatura, antes llena de furia, ahora mostraba un atisbo de vulnerabilidad. Isela reconoció en sus ojos el mismo sufrimiento que había sentido durante todos esos años. Todo el dolor, la pérdida y la angustia que había guardado en su corazón. No eres solo oscuridad, le susurró, sintiendo cómo las palabras se convertían en suaves hebras de luz. Diego, aferrado a su lado, miraba el espectáculo como si fuera un juego. Mamá. Hazlo, puedes hacerlo, su voz vibraba de esperanza e inocencia. Su fe la llenó de fuerza. Con un gesto decidido, levantó su mano y la extendió, como un puente hacia la criatura. La luz se expandió, envolviendo a la serpiente en una bata de calidez purificadora. Sorprendida por el poder de Isela, la serpiente empleó su fuerza, pero no para atacar. Se detuvo, un parpadeo de duda cruzó su mirada. Podía sentir la luz. El odio parecía disiparse bajo la calidez que brindaba Isela. La esfera de luz se intensificó, y un susurro comenzó a emerger de la serpiente, un eco lejano de su historia. ¿Qué deseas? Su voz se deslizó entre los hilos de luz. Isela percibió que su corazón latía fuertemente, una conexión se formaba entre ellas, un hilo invisible que ataba sus destinos. Quiero que encuentres la paz, respondió, sintiendo su vulnerabilidad como nunca antes. La serpiente arqueó su cuerpo, como si las palabras de Isela fueran un bálsamo en su dolor. Todo lo que he conocido ha sido la oscuridad, pensé que solo podía ganar a través del miedo. La revelación resonaba en el aire, trayendo consigo un torrente de emoción. La selva, antes aterrada, parecía poner atención, como un universo que contemplaba este encuentro. Caminando sobre esa luz generada por amor y compasión, Isela se acercó un poco más, y su voz se tornó más firme. No estás sola. El dolor puede transformarse en luz. Hay una salida al sufrimiento, un camino hacia la paz. A su lado, el tigre gruñía suavemente, como un guardián, apoyando su presencia en este instante crucial. La serpiente entrecerró los ojos, reflexionando sobre las palabras que resonaban dentro de ella. ¿Puedo hacerlo sin perder lo que soy? La voz temblorosa traía consigo un abrazo de soledad. Puedes convertirte en la luz que siempre has tenido dentro, sin perder tu esencia. Esa luz no borra tu historia, la transforma. Isela acercó su mano, aún brillante. Permíteme ayudarte. Una oleada de energía surgió entre ellas, como si el cuerpo de la serpiente se viera obligado a responder a esa invitación. Se retorció en el aire, sin mostrar signos de agresión, mientras la luz continuaba envolviéndola. Isela podía sentirlo, el cambio, la lucha interna de la serpiente entre el odio y la anhelante búsqueda de redención. ¿Te atreves a intentarlo? Preguntó Isela, ansiosa. En ese instante, el tiempo se sintió eterno, la selva estaba en suspenso, cada hoja y cada susurro atrapados en el silencio abrumador. La serpiente asintió lentamente, pero cuando el movimiento fue a suceder, un rugido distante les sorprendió. El tigre se tensó a su lado, y Isela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo más acechaba en la oscuridad, dispuesto a romper este momento mágico. Sin embargo, la conexión con la serpiente había comenzado. La luz que emanaba de Isela podría no bastar, o tal vez sí. ¿Tendría el poder suficiente su amor para enfrentar una nueva amenaza? ¿Podría esta lucha no solo cambiar a la serpiente, sino a todos en la selva? Isela lo sabía, no estaba sola, pero un nuevo desafío se cernía sobre ella. Aún quedaban sombras por enfrentar. Los ecos de la lucha resonaban en el corazón de Isela mientras la selva parecía vibrar con el riesgo de la transición. La serpiente, ahora atrapada en un tira y afloja entre el odio y la luz, mostraba signos de aceptación. En su interior, Isela sentía que algo había cambiado para ambas. Con cada pulso de energía que emanaba de su ser, Isela se daba cuenta de que no solo estaba luchando por su propia redención, sino también por la salvación de la serpiente. El rugido del tigre se hizo más penetrante, como si el miedo fuera una sombra que envolvía el espacio alrededor de ellas. Isela miró al tigre, que tenía sus ojos fijos en una dirección, en alerta, listo para protegerlas.
Lo que está por venir, deberás enfrentarlo, le dijo la serpiente al tigre, creando una conexión silenciosa entre ellos. Isela comprendía que no solo estaba en juego su destino, sino todo lo que la rodeaba y las almas que había perdido a lo largo del camino. Este era un momento decisivo, el silencio se quebró con un sonido sordo, como un trote pesado que se aproximaba. Isela sintió como la tierra vibraba bajo sus pies, y su corazón se aceleraba. «Cuidado, mamá», gritó Diego, aferrándose a la pierna de su madre, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y valor. A su lado, la luz que Isela había conjurado parecía tambalearse, como un fuego que corría el riesgo de apagarse. Justo en ese instante, de entre las sombras emergió una criatura aún más siniestra. Era un depredador imponente, con colmillos afilados que destellaban en la oscuridad y un rugido que vibraba hasta los cimientos de la tierra. Isela apretó la mano de Diego, sintiendo su suave calor y recordando que su fuerza era su ancla más fuerte. «Estamos en esto juntos, hijo. No tengas miedo. Yo estoy contigo», le aseguró con voz temblorosa pero firme. El tigre se erguía, defensivo, preparándose para el nuevo desafío. Isela sintió que la energía dentro de ella crecía, era un deseo ardiente de proteger a su hijo y a todos los que amaba. La selva resonaba con los latidos de su corazón, y con cada latido, el poder conspiraba a su favor. «Serpiente, quédate a mi lado», ordenó Isela con una determinación renovada. La serpiente, ahora consciente de su nueva relación con la mujer, asintió y se posicionó junto a ella. La luz que había creado antes se intensificó, uniendo más a los tres. En ese momento, se convirtió en un equipo formidable, era una madre, un tigre y una serpiente, todos luchando juntos. La nueva criatura lanzó su ataque, pero Isela alzó la mano, canalizando un grito de fuerza y amor. «¡No más! No lucharemos entre nosotros. Esta selva es para sanar, no para destruir». Las palabras resonaron, y una onda de luz brotó de su pecho, expandiéndose hacia la criatura. Las sombras comenzaron a retroceder ante la luz, y por primera vez, la mirada del depredador titubeó. Fue un momento de vulnerabilidad, y la oportunidad de cambio palpitaba en el aire. En el siguiente instante, la criatura oscura titubeó, sintiendo la luz infiltrarse en cualquier rincón de su ser. Isela dio un paso adelante, imbuida de coraje. «Tú también puedes cambiar, puedes dejar de ser el monstruo que eres hoy. Te ofrecimos nuestra luz. Te liberaremos de tu dolor». Mientras decía esto, en su interior resonaban todas las historias de su familia, de guerreras que habían luchado antes que ella. Al escucharlo, el depredador se detuvo. Sus ojos, una vez amenazantes, comenzaron a brillar con la confusión de lo que era entrar a la luz. La serpiente, viendo la situación, se unió al llamado, moviéndose hacia la criatura, dispuesta a ofrecer su conexión. «No eres solo un monstruo, también llevas dentro la capacidad de renacer». Poco a poco, la oscuridad se retorcía en el aire, como si, en ese breve instante, el amor y la compasión fueran capaces de desatar la tormenta que había mantenido a la criatura cautiva. Y en un giro inesperado, quedó claro que los viejos recuerdos, resentimientos y las heridas ocultas podían ser liberadas. Mientras la luz ardía con fervor, el depredador se transformó, haciendo eco de ese mismo dolor y trayendo una lucidez al corazón de todos, y así, la batalla se tornó en un baile de poderosos instintos. No era solo un enfrentamiento físico, era un intercambio emocional donde la empatía superaba al odio, y las sombras no solo abrazaban la luz, sino que se entrelazaban con ella. «Es hora de renacer», gritó Isela, justo cuando el rayo de luz redentora envolvió a la criatura en una profunda transformación. Como un lienzo que recuperaba sus colores, el monstruo comenzó a reescribir su propia narrativa. La luz danzaba en su piel y sentía la transformación palpitante. Finalmente, en un momento de revelación radical, la criatura dejó escapar un rugido que resonó a través de la jungla, un grito que abrazaba la liberación. Las sombras retrocedieron, y en su lugar, una esencia luminosa emergió, el espectro de una vida que había sido, uno que esperaba ser vivido de manera diferente. Isela cayó de rodillas, abrumada por la transformación que se desplegaba ante sus ojos. Diego se unió a ella, extendiendo la mano hacia la luz que ahora brillaba, celebrando el nuevo renacer del que antes había sido la oscuridad. «Mamá, lo logramos», susurró Diego, su voz llena de incredulidad y asombro. Isela sonrió, sintiendo una oleada de alivio y agradecimiento. «No solo lo hicimos nosotros. Lo consiguió la selva.
El amor y la conexión son más poderosos de lo que podemos imaginar. Mientras las sombras se disipaban, las figuras de su pasado comenzaron a desvanecerse también, reconociendo que su legado ahora también pertenecía a ese presente transformado. La selva vibraba, y el aire se llenaba de una nueva vida ahora. El peligro había pasado y el silencio llenó el claro donde una vez el miedo reinó. La travesía de transformación y redención dejó una huella en el alma de Isela, pero también sembró una nueva historia para Diego y sus futuros descendientes. Abrazados por la luz, madre e hijo se levantaron, sintiendo que sus corazones estaban más ligeros. «Estamos listos para enfrentar el futuro», dijo Isela, mientras miraba a Diego sonriendo. La selva, ahora llena de posibilidades, aguardaba para ser explorada así. Con las historias de sus ancestros como guía, Isela y Diego se adentraron en el nuevo amanecer, donde los ecos de su valentía perdurarían por generaciones. La transformación había comenzado con un grito de desesperación, pero se había convertido en una celebración de luz, amor y la interconexión que une a todas las criaturas de la Tierra, y así termina esta historia con un nuevo capítulo que apenas comienza. Recuerda, si esta historia resonó contigo, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.